Marte siempre ha sido un tema de exploración para los humanos. El color rojo intenso de esta esfera nos asustaba, pero su misteriosa apariencia nos inspiraba a descubrir los secretos enterrados en ella. Por eso, durante muchos siglos hemos mantenido la mirada fija en Marte. Marte también nos ha dado momentos en el pasado en los que hemos sentido asombro y curiosidad al mismo tiempo. Hoy en día, el ser humano ve a Marte como su futuro. La vida, que lucha por su existencia en la Tierra, ve su próximo destino en Marte. En este contexto, es muy importante saber cómo será realmente la migración de los humanos a Marte. Al final, ¿cómo vamos los humanos a poblar este desierto y establecer nuestras colonias aquí? Bueno, para conocer este concepto futurista de terraformación y colonización, quédate hasta el final de este video. Marte, que hoy es el destino de nuestros sueños, está a punto de convertirse en la realidad del mañana. Entonces, ¿por qué no echamos un vistazo de cerca al desolado Marte de hoy? Este planeta, que se encuentra a unos 140 millones de millas de la Tierra, es el cuarto planeta desde el Sol. Es un planeta de transición porque después de él comienzan los planetas gaseosos. Marte es un planeta sólido, su superficie está compuesta principalmente de hierro, níquel y azufre. Esa es la razón por la que su color es rojo intenso, aunque la temperatura de su superficie, a diferencia de su color, es bastante baja. Su atmósfera tiene menos del 1% de la densidad de la atmósfera de la Tierra, y esa es la razón por la que aquí en la superficie no se siente ninguna presión de aire. La composición de la atmósfera de Marte es principalmente 95.3% dióxido de carbono, 2.6% nitrógeno y el resto, 0.1%, contiene gases como oxígeno y argón. En cuanto a la presencia de agua en Marte, los científicos todavía tienen dudas al respecto hasta hoy. Por supuesto, hasta ahora no hemos podido encontrar agua en forma líquida en la superficie de este planeta, pero eso no significa que no haya agua en Marte. Durante las últimas décadas, nuestra investigación en Marte ha demostrado que, de hecho, el planeta Marte podría ser un candidato potencial para albergar vida. Aquí probablemente existieron todas esas condiciones que proporcionaron un ambiente favorable para que la vida pudiera prosperar y desarrollarse, ya sea el agua que fluía en la superficie o el oxígeno presente en el aire de su atmósfera. La forma de vida que vemos hoy en la Tierra tal vez en algún momento también existió en Marte. Todas esas condiciones, todos esos factores que le dan a la vida un ambiente favorable para respirar. Quizás en el pasado ya existían en Marte, pero con el tiempo aquí algo cambió, algo que destruyó por completo el sistema biológico de este planeta. Esto hizo que las criaturas desaparecieran de aquí y secó los ríos que fluían en la superficie, convirtiéndolos en cañones áridos. Los científicos creen que podemos volver a hacer habitable la atmósfera de Marte donde la vida alguna vez se extinguió. Podemos revivirla de nuevo, pero para lograrlo tendremos que pasar por un proceso largo y complejo. En este proceso, desde aumentar la temperatura en Marte hasta reconstruir su atmósfera, todos estos grandes cambios tendrán que hacerse de manera artificial. Por supuesto, esto no será nada fácil para nosotros. Para lograrlo necesitaremos una enorme cantidad de dinero, recursos y tecnología, y tal vez incluso más que eso. Necesitaremos a una persona visionaria que esté interesada en hacer realidad este sueño, y tal vez esa persona ya exista. Así es, estamos hablando de Elon Musk, el fundador de SpaceX, quien ha ideado un plan para trasladar a los humanos de la Tierra al planeta Marte. Por supuesto, Musk no está solo en esta carrera. Muchos otros participantes también están trabajando día y noche para alcanzar este objetivo, pero Musk y su SpaceX están muy por delante de todos ellos en esta carrera. SpaceX ya tiene planes prácticos para llegar a Marte. Ellos cuentan con los recursos necesarios para enviar humanos a Marte. Además, SpaceX ya tiene toda la planificación para establecerlos allá antes de que hablemos sobre el plan de colonización marciana y terraformación de SpaceX. Antes de que hablemos sobre el plan de colonización marciana y terraformación de SpaceX, echemos un vistazo a algunos detalles importantes de este viaje. La distancia más corta entre la Tierra y Marte es de 33.9 millones de millas, tanto
tanto la Tierra como Marte giran alrededor del Sol en una órbita elíptica, lo que hace que la distancia entre ellos aumente y disminuya constantemente. Cada 2 años y medio llega el momento en que ambos planetas están a su distancia más corta. En ese momento es una oportunidad de oro para enviar cualquier nave espacial a Marte. Esta ventana de lanzamiento de 3 a 8 días nos facilita el acceso a Marte. Durante este periodo, las naves espaciales lanzadas llegan a la órbita de Marte en el menor tiempo posible y con el menor consumo de combustible. Este viaje dura aproximadamente 8 meses. Durante este periodo, la nave espacial tendrá que viajar por el espacio profundo durante los siguientes 250 días después de salir de la órbita de la Tierra. Luego, algún día, desde la ventana de ese cohete se podrá ver la vista de este planeta rojo, y en la siguiente hora y media, esta misión pasará por su fase más difícil. Esta es la secuencia de aterrizaje. La Starship de SpaceX hará un aterrizaje vertical de esta manera, y aquí es donde comienza esta lucha por la supervivencia. De hecho, en esta flota de Starship habrá un equipo de los primeros colonos marcianos. Ellos serán los primeros humanos que dedicarán su vida a hacer de Marte un lugar habitable para la humanidad. Es posible que este viaje a Marte sea solo de ida para ellos. Es decir, puede que nunca puedan regresar a la Tierra o que tengan la oportunidad de volver solo después de muchos años. Bueno, sea cual sea su destino, aquí estarán completamente preparados para enfrentar los desafíos que se presenten. En este proceso, primero tendrán que construir un módulo base. Esta es la primera etapa de la colonización marciana. Dentro de esto, se construirán refugios que servirán de vivienda para estos colonos marcianos. Y aquí también habrá laboratorios para todos los experimentos y las investigaciones científicas. Además, en estos refugios especiales también habrá algunos invernaderos especiales donde se cultivarán plantas. Así es, esta civilización humana que irá a establecerse en Marte tendrá que volverse completamente autosuficiente. Primero tendrán que organizar su propia comida y luego, para sus necesidades diarias, conseguir agua. Todo esto lo tendrán que hacer estos colonos marcianos por sí mismos. Por supuesto, durante los primeros años recibirán suministros de comida y agua desde la Tierra, pero una vez que puedan organizar todo esto allá, esos suministros también se detendrán. Los científicos ya han creado cámaras de cultivo donde el calor, la luz y el agua están completamente controlados. Como resultado de este experimento, los científicos obtuvieron vegetales que crecieron muy bien. Cultivaron muchos cultivos como papas, jitomates, zanahorias, trigo y pasto, y todos crecieron muy bien. Es decir, el tema de la comida ya está resuelto. En cuanto a cultivar en Marte, la inspiración para lograr esto la obtenemos de la famosa película de Hollywood, Misión Rescate. Uno de los personajes, Mark Watney, preparó fertilizantes con sus propios desechos en Marte. Ahora, porque en el suelo de Marte, aparte del nitrógeno, están presentes todos los elementos necesarios para cultivar cosechas en Marte. Pero aquí hay buenas noticias, y eso es que en los desechos humanos, es decir, en la popó, hay una gran cantidad de nitrógeno. Si de alguna manera logramos eliminar los patógenos de los desechos de estos marcianos, lo cual es posible exponiéndolos fácilmente a las temperaturas heladas de Marte, entonces realmente también tendríamos una forma de obtener abono orgánico. Y en cuanto al asunto de conseguir agua aquí, ese truco también es bastante simple. De hecho, el oxígeno y el hidrógeno que hasta ahora hemos estado usando como combustible para cohetes, ahora nos van a servir para producir agua. ¿Cómo? De nuevo, aquí vamos a usar química simple. Sabemos que si mezclamos ambos gases, hidrógeno y oxígeno, como resultado obtenemos agua, así que de esta manera, al principio, podremos arreglárnoslas para conseguir agua. Pero cuando tengamos que hacer esto a gran escala, ¿de dónde vamos a conseguir tanto oxígeno y gas hidrógeno? No se preocupen, también tenemos una solución para esta duda. En ese caso, llegaremos a las regiones polares de Marte, donde se derretirán estas capas de hielo congeladas para extraer agua líquida de ellas. En esta etapa de la habitabilidad marciana, habremos avanzado tanto que estaremos completamente listos para lanzar nuestros megaproyectos aquí. Sí, estamos hablando de la terraformación, una misión en la que artificialmente, es decir, de manera artificial, se calentará Marte. Con
Con esto, la temperatura global de Marte comenzará a aumentar y aquí ocurrirán todos esos cambios, los cuales, en el futuro, ayudarán a germinar la semilla de la vida en la superficie desierta de Marte. En este episodio, se llevará a cabo una misión muy grande en Marte, en la que se desplegarán paneles de vidrio enormes aquí. Estos enormes vidrios reflejarán la luz que viene del Sol hacia la atmósfera de Marte, lo que hará que el calor quede atrapado en Marte. Durante este proceso, el dióxido de carbono presente en Marte acelerará aún más este proceso. Al mismo tiempo, también se estará trabajando en la atmósfera de Marte. Según nuestra información, hace varios millones de años, cuando Marte perdió su magnetosfera, destruyó su atmósfera de un solo golpe. Hoy en día, la atmósfera de Marte es extremadamente delgada y ligera. Por eso, no es eficaz para retener el calor que recibe del Sol. Pero cuando esta atmósfera se repare completamente, podremos ver este fenómeno claramente allí. Ahora, para cuando lleguemos a este punto, nuestra colonia marciana ya estará bastante desarrollada. Ahora, los humanos habremos empezado a vivir en diferentes asentamientos permanentes en todo Marte. Durante este tiempo, el primer grupo de colonos marcianos ya habrá muerto o, si acaso, habrá envejecido mucho y regresado a la Tierra. Por ahora, aquí estarán trabajando la segunda y la tercera generación. Para cuando lleguemos a este punto, Marte ya habrá experimentado casi todos los cambios que teníamos en mente cuando comenzamos nuestro trabajo aquí. En cuanto a la terraformación, es posible que durante algunos años más continúe de esta manera. Después de calentar Marte, sanar su ambiente e incluso iniciar un ciclo activo de agua, ya habrá comenzado la circulación de oxígeno en la atmósfera sofocante de aquí, lo que dará lugar a un ambiente muy similar al de la Tierra. Sin embargo, este es un proceso extremadamente largo y complejo y aún puede tomar varias décadas para que se convierta en una realidad. Hasta entonces, los humanos tendrán que vivir en Marte de la misma manera que lo hicieron el primer día que llegaron aquí, es decir, todavía no podrán caminar libremente por la superficie de Marte, tendrán que usar trajes presurizados y también dependeremos de nuestro sistema artificial para el oxígeno, pero con el tiempo, todo esto quedará atrás, porque los rápidos cambios que están ocurriendo en Marte traerán una revolución allí, y la vida allá será algo similar a como es aquí en la Tierra. La vida próspera y feliz que vemos florecer aquí en la Tierra hoy en día. En el pasado, esa vida migró desde Marte hasta aquí, y con el paso del tiempo y los cambios que ocurrieron, perdimos los recuerdos de nuestro pasado y aquí la vida comenzó desde cero. Desde hace siglos, los científicos, desde que los humanos tomaron conciencia sobre el espacio y los planetas exteriores, han estado investigando estos temas. En este caso, esto no es solo una cuestión trivial, sino que es un asunto de investigación mucho más complejo y difícil. Miren, todos sabemos que la ciencia es o que nos explica y nos ayuda a entender las causas detrás de cualquier evento y los efectos que produce. Aferrándose a este mismo manto de la ciencia, hace unas décadas, Sir Isaac Newton presentó al mundo la teoría de la gravedad. Copérnico rompió las creencias de la gente y dejó claro que la Tierra no es plana, sino redonda, y que no es el centro del universo, sino que es un planeta más, que gira alrededor del Sol. Más adelante, Galileo observó el espacio con su propio telescopio y descubrió que, alrededor del Sol, además de la Tierra, hay muchos otros planetas girando. Ya sabíamos de la existencia de estos planetas antes, pero esta vez pudimos verlos con nuestros propios ojos. Al llegar el siglo XX, el deseo de los humanos de conocer el mundo más allá de las nubes se hizo aún más fuerte, y empezamos a hablar de temas más allá de las estrellas y los planetas, como los alienígenas y los exoplanetas. Por supuesto, todo esto en esa época era bastante extraño y nuevo, nadie lo entendía muy bien, y cómo podrían, al final, todas estas cosas en ese tiempo eran solo producto de algunas suposiciones y de la imaginación humana. Pero hoy, cuando tenemos esta tecnología moderna disponible, hoy, cuando sabemos muy bien que en este universo infinito, aparentemente, la vida no puede estar limitada solo a la Tierra, en cualquier circunstancia, puede haber vida en otros planetas y lunas además de la Tierra. En este caso, nuestras miradas a menudo se dirigen hacia el cuarto planeta del sistema solar, Marte. Después de todo, ¿qué otro planeta en el sistema solar, además de Marte, puede proporcionar un ambiente favorable o desfavorable para que la vida respire? Pero hoy vamos a darte
darte una perspectiva completamente diferente para ver la vida marciana, porque hoy vamos a buscar esa posibilidad que indica que la vida que ves hoy en la Tierra, en realidad, en el pasado, hace mucho tiempo, fue desplazada desde Marte y llegó aquí a la Tierra. Cada vez que se habla de vida fuera de la Tierra, nuestros ojos siempre se detienen en Marte, el cuarto planeta del sistema solar, que parece de un rojo intenso, cuya atmósfera es extremadamente fría y helada. ¿Podría ser útil para sostener la vida? La búsqueda de la respuesta a esta pregunta ha obligado a los científicos durante las últimas 5 décadas a explorar el interior de este planeta. Hasta ahora hemos llevado a cabo innumerables misiones a Marte, en las cuales hemos seguido buscando posibilidades relacionadas con su historia y su futuro. En el pasado, nuestro sistema solar fue testigo de muchos cambios. Por un lado, Marte perdió su atmósfera y vio cómo el agua que existía allí se destruía por completo. Por otro lado, en la Tierra se dieron ciertas coincidencias que empezaron a crear las condiciones adecuadas para el surgimiento de la vida. Era una época muy extraña, donde por un lado la vida estaba al borde de su final y por otro lado, en otro planeta, la vida estaba a punto de nacer. Gracias a las investigaciones realizadas en Marte durante las últimas 5 décadas, hoy hemos llegado a la conclusión de que hace millones de años definitivamente existió vida en la superficie de Marte. Allí solían fluir ríos como en la Tierra actual. Podían protegerlo de los dañinos rayos UV provenientes del Sol. Además, en Marte existía un efecto invernadero activo, lo que permitía que la superficie marciana pudiera retener el calor por sí misma. En esa época, la temperatura promedio de Marte estaba entre 12 y 13 grados Celsius, pero en la historia, esto era una realidad. Nuestros estudios e investigaciones hasta ahora dejan claro que en el pasado algo así sucedió, algo que destruyó la vida en Marte para siempre. Esto explica la vida que terminó en Marte. Existen muchas teorías, pero la más lógica es la teoría de la infiltración de fotones solares. Según esta teoría, hace unos 4.000 millones de años, cuando el sistema solar tenía apenas unos pocos millones de años de edad, entonces de repente, un día surgió una tormenta de radiación letal y partículas de fotones UV provenientes del Sol. Fue una tormenta solar aterradora que quemó todo lo que encontró a su paso. Cuando estas partículas cargadas de plasma provenientes del Sol chocaron con la atmósfera exterior de Marte, lograron penetrar hasta su interior. Después de eso, la atmósfera sufrió mucho daño. La atmósfera de Marte se llenó completamente de agujeros, lo que provocó un cambio repentino en la dinámica atmosférica del planeta. El aire comenzó a liberarse de la superficie y a escapar al espacio, lo que provocó un cambio inmenso en la temperatura de todo el planeta. Eventualmente, el resultado de este evento fue que todo el calor y el agua líquida de la superficie de Marte se perdieron. Mientras tanto, es muy probable que los seres vivos relacionados con el agua hayan muerto en ese mismo momento. Según nuestro entendimiento, la vida surgió primero en los ríos y lagos que fluían en el antiguo Marte, de la misma manera que hace aproximadamente 3.700 millones de años, las formas de vida más tempranas nacieron aquí en la Tierra. Si comparamos el tiempo de la existencia de vida en Marte y la Tierra lado a lado, veremos que en realidad el surgimiento de la vida en la Tierra ocurrió cuando la vida en Marte ya estaba al borde de la extinción, ya sea por casualidad o por alguna razón especial, pero el tiempo de nacimiento y muerte de la vida en ambos planetas es casi el mismo. Que estos dos eventos hayan ocurrido uno tras otro no puede ser solo una coincidencia. Cuando los científicos continuaron su investigación con esta idea en mente, estudiaron Marte. Con la ayuda del rover Curiosity, que está en la superficie, encontraron moléculas orgánicas en una roca sedimentaria de Marte que tenía 3.000 millones de años de antigüedad. Antes de esto, el Curiosity también había detectado rastros de metano en Marte. Los científicos han convertido la sospecha de la existencia de vida en Marte en una certeza. Especialmente el cráter Gale de Marte es el lugar donde continuamente se han encontrado pruebas de vida antigua y de ríos y lagos que fluyeron en Marte en el pasado. Cuando Curiosity
Curiosity y otros rovers de Marte estudiaron las muestras de este suelo, se hicieron muchos descubrimientos. Así, los científicos descubrieron que en estos compuestos inorgánicos presentes en el suelo marciano había tiofeno, benceno, tolueno y algunas cadenas cortas de carbono como el propileno y el butileno. Además, también es importante notar que en los lugares donde se encontraron estos compuestos orgánicos, también hay presencia de azufre en el suelo, lo que sugiere que hace millones de años pudo haber existido aquí vida, organismos celulares que habitaban esta región. Migraron desde allí hacia la Tierra y de ellos es que nosotros, es decir, los humanos, también nacimos. Esto coincide un poco con la historia que te contamos al inicio de este video. Suena bastante extraño y sorprendente escuchar que la vida microbiana viajó desde Marte hasta llegar aquí a la Tierra. O sea, ¿cómo es posible algo así? Viajar desde Marte, recorriendo enormes distancias en el espacio y luego llegar aquí a la Tierra, es decir, a su nuevo hogar, no es nada fácil. Tenemos muchas hipótesis que intentan explicar esto, en las que según algunas de ellas, un ser celestial llamado Anunnaki vino aquí a la Tierra desde Marte. Él dio origen a sus descendientes, quienes más adelante surgieron en forma de humanos y se expandieron. Ellos reclamaron toda la Tierra como suya, y de alguna manera, en los meteoritos que venían del planeta Marte a la Tierra, también existía una forma microbiana de vida junto con agua y otros minerales. Cada vez que los meteoritos atravesaban la atmósfera de la Tierra y caían en su superficie, en unos cientos de años se mezclaban con el suelo de aquí. Así comenzó la vida en la Tierra. Por casualidad, aquí se crearon las condiciones adecuadas, debido a las cuales la vida prosperó y pudimos ver esta forma de la Tierra. Bueno, todas estas dudas pueden ser resueltas por nuestro planeta vecino, Marte, al cual estamos a punto de llevarlos en un viaje. Mientras tanto, descubriremos qué fue lo que sucedió en el pasado para que, de repente, la vida desapareciera de este planeta verde y lleno de vida. Y en realidad, ¿qué les pasó a las criaturas que vivían en Marte? ¿También desaparecieron en la catástrofe que llegó a Marte y se convirtieron en polvo? ¿O la vida que vemos hoy en la Tierra es en realidad un legado de esos habitantes de Marte? Para responder todas estas preguntas y conocer los cambios del clima en Marte, asegúrate de ver este documental hasta el final. Antes de que hablemos de Marte y de las pruebas de vida antigua que existen allí, hablemos un poco de este infinito. Permanece. Mientras tanto, en ciertas circunstancias especiales, esta vida también viaja de un lugar a otro. Más adelante hablaremos sobre la posibilidad de que la vida haya sido transferida de Marte a la Tierra. Por lo tanto, por ahora, el tema importante para nosotros es la formación de Marte y el origen de la vida allí. En todo este proceso, la nebulosa de Orión, ubicada en el centro de la galaxia Vía Láctea, dio origen a una estrella. Esta estrella era de gran tamaño y muy caliente. Debido a que estaba en su etapa inicial, experimentó muchos cambios internos y externos, y debido a esos cambios se formaron nuestros planetas. Ahora, es evidente que cuando nuestros planetas se formaron a partir de esta misma bola de fuego ardiente, también debieron ser muy calientes. En tal situación, también estuvieron ardiendo durante cientos de miles de años debido a los gases y el calor emitidos por el Sol. Pero con el paso del tiempo, el fuego dentro de ellos se fue apagando. El hidrógeno y el helio presentes en ellos, al ser ligeros, se
elevaron y gases como el nitrógeno y el oxígeno se asentaron en la superficie. Aunque este desarrollo del sistema solar ocurrió en dos fases diferentes, una de estas fases fue la de los planetas rocosos formados por rocas sólidas, mientras que los planetas que se alejaron mucho del Sol estaban completamente formados por gases. En esta familia de 8 planetas, uno de ellos era Marte, donde según esta teoría, la vida surgió por primera vez. Sí, así es, antes que en la Tierra, la vida floreció en Marte. Marte fue el planeta que, después de recibir el calor del Sol, se enfrió. Allí, la temperatura era perfectamente adecuada para el origen de la vida. Así, los factores que apoyan la vida surgieron primero en Marte. Esos son los factores que hoy estamos buscando en todo el planeta Marte. Sí, estamos hablando del agua marciana que hace 200 millones de años existía en la superficie de Marte en forma de lagos, océanos y ríos. En estos océanos llenos de agua líquida, la vida apareció por primera vez. Y luego esta vida bacteriana crece a través de diferentes variaciones biológicas, tomando la forma de una civilización avanzada, justo como nosotros, los humanos. Los científicos creen que la vida en Marte también se desarrolló en etapas de una manera similar. Allí también, estos organismos probablemente salieron del agua y llegaron primero a las tierras secas, y luego, con el paso del tiempo, es posible que se hayan transformado en criaturas muy inteligentes y sensatas, similares a los humanos. Este sistema de Marte lo hace similar a la Tierra actual. Ahora, la vida allí llega al punto de surgir y desarrollarse, después de lo cual comienza el viaje de la vida en Marte. Aquí también, la vida prospera igual que en nuestra Tierra. La imaginación nunca fue tan emocionante ni pudo ver tantas etapas como ahora. El final de esta historia llegó mucho antes de lo que pensábamos. De hecho, cuando esta forma microbiana de vida estaba desarrollándose en los reservorios de Marte, de repente ocurrió algo que acabó completamente con la vida en el planeta. De hecho, ese evento fue el impacto de un asteroide en Marte que destruyó por completo la vida que estaba surgiendo en el planeta. Según esta hipótesis, es casi imposible detectar algo que se acerca a gran velocidad. El impacto fue tan devastador que creó un enorme cráter en una zona del tamaño de Estados Unidos. Los numerosos materiales presentes en la superficie de Marte, desde diminutas partículas de polvo hasta enormes rocas, se rompieron y se dispersaron por completo. Se levantó tal nube de polvo en el cielo. Bajo su influencia, todos los factores que sostenían la vida comenzaron a morir lentamente. Y ahora esta historia avanza rápidamente hasta nuestros días. Hoy Marte es un planeta desolado y sin vida. Aquí no hay aire para respirar, ni agua para calmar la sed, ni señales de vida. Un enorme asteroide chocó contra esta ardiente tierra, dividiéndola en dos pedazos. Vivimos en el pedazo grande y al pedazo pequeño lo llamamos la Luna, mientras que en Marte este impacto destruyó la vida. Aquí estaba a punto de convertirlo en un planeta verde y lleno de vida, mientras que en la Tierra la vida estaba a punto de surgir. En Marte la escena era la de un cementerio, pero como dicen, incluso el rayo de luz más pequeño lo obligó a respirar de nuevo, y esta vez, este inicio de vida comenzó con los volcanes presentes en Marte. El impacto ocurrido en el pasado eliminó toda el agua presente en la superficie de Marte, pero aún en la superficie de Marte,
Una vez más, aquí comenzó la formación de nubes y el agua volvió a caer del cielo a la tierra, después de lo cual, una vez más, comenzaron a formarse esas microbacterias. Pero lamentablemente, la vida aquí no pudo sobrevivir por mucho tiempo. Debido a estar muy lejos del sol, aquí hacía mucho frío, y en el interior de Marte ya no quedaba suficiente calor para mantenerse caliente. En ese caso, pronto terminó también la segunda oportunidad de vida allí. Pero por otro lado, en la Tierra todo estaba cambiando. Aquí estaba ocurriendo algo que nunca antes había pasado. Se estaban formando nubes, estaba lloviendo, los seres vivos habían empezado a nacer y las plantas también habían comenzado a extenderse. Ahora, desde aquí, la Tierra solo necesitaba otros 7 millones de años para dar nacimiento a los seres más inteligentes y sabios de esta creación, que en el futuro, gracias a su inteligencia, tendrían la capacidad de ver este pasado. Sí, esas criaturas no son otras que nosotros, los seres humanos, que en la segunda parte de este video también arrojarán luz sobre la asombrosa teoría de la transferencia de vida desde Marte a la Tierra. Entonces, ¿están listos para unirse a este increíble viaje? No olviden dejar su opinión en los comentarios de abajo. Muy bien amigos, si les gustó este video de hoy, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Además, si eres nuevo en Documentary Library, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas recibir videos sobre astronomía y ciencia espacial. Primero que nada amigos, nos vemos en otro video informativo como este. Hasta entonces, manténganse curiosos, sean felices, Namaskar.